preguntamos, ¿qué onda con...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale ¿Qué onda con...? la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que quita oxígeno? Tengo la mejor producción del mundo. Tuve que repasar varios libros para poder acomodar lo que hoy les voy a contar. Tuve que organizarlo bien porque es mucha data. Y no le pude pasar ningún, como siempre les paso a la producción, o videitos o cancioncitas. Acá te solucionan. Muy. Acá te solucionan. Muy datita. Es todo así. Esto es una clase teórica, ¿qué se piensa? Exacto, saquen sus libros en la página 22 y prepárense para subrayar algunas cuestiones que les voy a destacar de esas loca. páginas. Bueno, vamos a hablar de... la pregunta es, ¿qué onda con los servicios de inteligencia? Ustedes me la han hecho 1000 veces esta pregunta y hoy se las voy a responder. En la Argentina, otro día si quieren hablamos de los del mundo. Déjenme respirar, boludo, también. Queda media hora de programa, no queda, ¿no? Claro. 3 días. Exactamente, boludo, no tengo tiempo. En fin, el mundo de los espías es algo que genera, ¿no? Esta cosita, este interés. Y saber que nuestro país, un país del recontra tercer mundo, tiene servicio de inteligencia, uno dice, ¿para qué carajo los tenemos? Es flashero, boludo. Es flashero, es muy loco y nos despierta mucho interés. Y es lógico que así sea, Mal. porque es algo secreto, ¿no? Y uno sabe a medida que va creciendo que en el que controla la información, controla algo más que la información. Yo te Tiene puedo confesar algo, pensé que los servicios de inteligencia eran medio chiste o cosa de película, no pensé Sí. que eran de la vida real, y yo que había servicio, o sea, ignorante, ¿no? Yo que había servicio de inteligencia así, al nivel que los hay. En Argentina me enteré por el caso Nisman, boludo. Bueno, mucha gente, amiga, no es nada raro lo que me Pensé estás que era contando. posta, pensé que era medio joda, que era un mito Sí, incluso. Un espía, ¿qué espía? Uruguay, ¿entendés? Pensás pelotudes así. Pensé que era algo como muy de estado, muy yankee, servicios de inteligencia. Entiendo, y muy ruso, es algo que la gente Muy lo lleva para uno o para el otro lado. Guerra Fría y espías, ¿no? Uno piensa en eso. Total. Pero acá en Argentina tenemos espías desde antes. Vamos a hacer un poquito de historia, vamos a hacer un Dale. repaso histórico. Desde que surgió el Estado argentino, siempre espió a los opositores. Desde que existe el Estado Nacional argentino, espió siempre a los opositores. Y aunque hay algunas investigaciones que nos demuestran, por ejemplo, que la policía de Buenos Aires hacía tareas de espionaje en el año 1880, ponele ya, las primeras tareas de espionaje que están registradas son del 1880 en la Argentina, lejos, ¿no? Mal. Sobre algunas organizaciones obreras que recién comenzaban con los anarquistas, por eso digo. Era más en sentido infiltrado en ese momento, ¿no? Exactamente. Porque no había mucho material para. No había mucho material para y en esa época estaba teniendo el Estado Nacional, estaba recibiendo un montón de gente que venía de otros lados donde ese tipo de organizaciones anarquistas habían hecho grandes líos, como en Italia, por ejemplo, ¿no? Y aquí teníamos un montonazo de repente de anarquistas y gente que venía con ideas... Anarcotroscosocialistas. Exacto, iraníes venezolanos, ¿entendés? Ese tipo de gente venía a rolete en esa época y mucho exiliado político, tal cual, y Anchor. Y esa gente había que controlarla. Y lo bueno que tenía era que vos la recibías Suena feo, pero tiene sentido, ¿no? Suena feo, pero es la lógica mundial, chiquis. Es así como funciona ¿Qué onda todo. que haces en mi país? Y ponele que vos en esa época llegaban en barco. Entonces vos en el barco ya sabías que venía, ponele, Montoto di Giovanni. Y Montoto di Giovanni era un líder anarquista que te lo exiliaron, te lo mandaron a vos, ¿entendés? Y era un tipo que había puesto bombas, había puesto todo. Entonces vos desde que llegaba al barco ya le asignabas a alguien que lo seguía o sabías dónde se iba a parar. Y ahí, esos fueron las primeras inteligencias que se hizo con espías en la Argentina, siempre relacionadas a las organizaciones Ya de obreras. peli. Siempre, ya de peli. Siempre. Y se vuelve de repente una actividad sistemática recién ya en el siglo XX, durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, que es el que las institucionaliza. La segunda presidencia de Roca, no la primera. Y ahí se moderniza y se profesionaliza lo que es el espionaje en la Argentina. ¿Quién estaba a cargo del espionaje? El ejército, obvio, como en un principio en todos los países del mundo. El ejército que crea una sección específicamente en el segundo gobierno de Roca llamada inteligencia. Una sección que se dedica a la inteligencia, que en ese momento no había como tal un, ponele, departamento llamado así. Eso, perdón. ¿Y cómo fue? ¿Qué era? ¿Una secretaría? O sea, ¿cómo se titulaba? Era ¿Cómo una regía? oficina del ejército dedicada a tareas de inteligencia. Esa era la descripción. Bueno, Hernán Díaz, que es un autor de una investigación, que es una de las cuales yo me basé para armar este ¿Qué onda con? Es autor del libro Espionaje y Revolución en el Río de la Plata. Encontró un montón de documentos en un viaje que él hizo a Niza, a Francia, y le permitieron ahí reconstruir a él una red diplomática, porque todo arranca con la diplomacia, obviamente. Una red diplomática de espías que funcionó en Buenos Aires y en Uruguay durante todas esas épocas, amiga. ¿Quiénes la sostenían esas redes de espionaje? ¿Quién? Francia, Estados Unidos, Inglaterra e Italia.
4 de las grandes potencias del mundo en ese momento tenían sus redes de espionaje en todo el mundo. Supuestamente... Perdón, ¿y a los fines medio de qué? Bueno, a eso iba a ir. Esto es en los años 18, 19 del 1900, Bien. ¿no? O sea, ¿qué Esto surgió carajo porque... quiere hacer Italia acá, Francia acá? Y vos te preguntas, bueno, tenían un montón de sus anarquistas. Y acá esos anarquistas habían tirado semillas y esas semillas estaban creciendo. Y así tuvimos la Patagonia rebelde nosotros en esas épocas. Este era el epicentro del nuevo anarquismo internacional. Esto era la Argentina. Entonces teníamos 4 servicios de inteligencia metidos en nuestro país. Y así surgió supuestamente, nada, esto de que tenían información de que los militantes anarquistas de nuestra zona del mundo estaban organizando supuestamente un atentado en Europa en el contexto en el que se estaba negociando el fin de la Primera Guerra Mundial. Perdón, una pregunta. ¿Y todos estos servicios que estaban acá en Argentina, sabían, o sea, tanto el gobierno en Argentina como entre ellos, sabían o cada uno estaba por su cuenta y Sí. nadie lo sabía? No, lo sabían todos. Estaban organizados entre Argentina y estos otros 4 países. Exactamente, Argentina les daba permiso para que vengan Perfecto. porque Argentina estaba sufriendo el tema de... Argentina no estaba sufriendo el Estado y los poderosos de ese momento, el crecimiento del anarquismo muchísimo. Bien. Y en ese contexto, algo que era completamente falaz, se estaba negociando el fin de la Primera Guerra Mundial. Y ellos dijeron, hay anarquistas en Argentina, que no tenían ni para la zapatilla, que estaban preparando un atentado en Europa. Sí, eran más hippies Para que terminar, anarquistas, pero bueno. para terminar, está bueno también un qué onda con el anarquismo argentino, que es muy rico. Sí. Y pensaban que en Argentina se quería básicamente hacer un atentado desde Argentina contra algún europeo para terminar con las negociaciones de la paz para el final de la guerra. Lo cierto, chiquis, es que nada de eso tenía asidero, y lo que querían era controlar al movimiento obrero argentino, controlar el movimiento anarquista en crecimiento de la Argentina y por supuesto también controlar a un país con espías, un país que en ese momento exportaba mucho alimento en un contexto de guerra. Ok. Otra vez los recursos naturales y el sindicalismo. Esa va a ser una constante, chicos, ya se los digo. Precioso. Una teoría un poquito paranoica, ¿no? Digamos, la de los europeos que mandaban a la gente acá. Un toquecín. Un poquitito diciendo que íbamos a atentar contra Europa para que no termine la guerra, lo cual era una gran Bueno, falopa. igual nos posicionaba en un lugar importante, como interesante, por lo Sí. menos en términos mundiales. Nos subía el precio, nos ¿Entendés? subía Era total, como, amiga. los anarquistas del mundo se están formando en Argentina y los servicios de inteligencia europeos caen en Argentina. ¡Ojo con Argentina! ¡Wow! Ojo con Argentina, ¿eh? Una de anarquistas. La huella digital, los anarquistas. En fin, y además sucedió otra cosa, no se olviden. 1917, Revolución Rusa. El comunismo expandiéndose por el mundo, chicoquis. Nadie quería eso. Así que esa es otra excusa por la cual nos mandaron a su servicio de inteligencia. Muy bien. Gracias a estos servicios de inteligencia se armó una lista de sindicalistas en la Argentina. ¿Cómo se llamaban en ese entonces? Maximalistas. ¿Qué quiere decir maximalistas? Comunistas, marxistas, básicamente. Y se hizo una lista, un listado, que se le proveyó al gobierno nacional y a los gobiernos de Francia, Italia, etcétera, Con los Inglaterra, nombres. con los nombres de un listado de maximalistas que son 400. Eran 400 maximalistas peligrosos. Esa era la lista que se armó. Esa fue una de las primeras labores de los servicios de inteligencia ¿Estaríamos extranjeros. ya no hoy en esa lista, por ejemplo? No sé, estuvo hace poquito en la más embajada. carnero de la oligarquía. Sí, por que- eso. que- Bueno, pero acerquémonos un poquito más a esta época porque ese es el pasado para que entiendan cómo vinieron los primeros servicios de inteligencia en Argentina. Volvamos. Vengamos para acá porque hay una palabra que a ustedes les suena mucho y es CIDE, claramente. Uy, claro. Obvio que sí, para hablar del espionaje en la Argentina hay que identificar a los espías con esta palabra, con esta sigla, en verdad, porque es una sigla. CIDE. La creó Perón, la CIDE. Por decreto. En el año 1946 crea la CIDE para poder un poquitito centralizar toda la información que se consideraba sensible para el Estado Nacional, para el gobierno. Y el primer nombre de la CIDE fue Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación, CIPEN. Así. Comenzó espiando obviamente a opositores, obvio. También actuaba para frenar, por ejemplo, el avance de la izquierda en los sindicatos en ese entonces. El entrenamiento estaba a cargo de hombres de confianza de Perón que querían que los nuevos espías, los espías que ellos estaban formando, arranquen desde jóvenes. No querían traer a una persona de 40, 50 años. Querían pibitos de 18, 17, 16, 15 que empezaban a meterse en los sindicatos ya a esa edad. Opa. Para tener También el control. seguía siendo medio en plan infiltrado. En plan No, infiltrarse. como bueno, yo infiltro a alguien ahí. Exactamente. Y me pasa información. Hasta el momento Y me no pasa había data. mucho más que eso. Hasta el momento no había mucho Era más como que eso. medio eso. Generalmente era eso, ¿no? Y señalar, este tiene este tipo de ideas, este dirigente tiene otro tipo de ideas, ¿no? ¿Vos te podías revelar siendo servicio de inteligencia? Me digo que no. En O sea, esa un día podía época- decir, che, la verdad ya no tengo muchas ganas de seguir haciendo esto, me voy a mi casa. En esa época, como te digo, en su mayoría eran soldados. Y era muy difícil que un soldado se revele, Sí, ok. excepto contra la democracia.
que contra eso se rebelaban bastante seguido, Sí. contra lo demás les costaba un poquito, contra la Ok. autoridad del mismo ejército, ¿no? Precioso. Bueno, todo esto era en un clima de posguerra, digámoslo, porque allá ya no había la Primera Guerra Mundial, la Segunda ya estaba ahí, en su fin, en el año 44, y ahí surgió la inteligencia francesa, por ejemplo, en el 44, en Argentina en el 46. En el 44 aparece la DST de Francia. En el 47 nace la más famosa del mundo, la CIA. Todo en esa época. Claro. En el 51 nace la Mossad, muy poquito después de la creación del Estado de Israel. Esos 3 servicios de inteligencia son los más fuertes del mundo Sí, en ese los entonces. los más Los más conocidos y conocidos. los más... Después sumaríamos la KGB, pero eso es en la Guerra Fría. a los que más miedo les tenemos. A los que también. más miedo les tenemos. Esos se fundaron más o menos a la misma vez que la CIDE, ¿no? Perdón, ¿y el MI5 qué es? El Servicio de Inteligencia Británico. Británico, sí, claro. que ya existía de un Ok, poquitito antes, ok. el MI5. Perfecto. Bueno, la CIDE, en distintos momentos de su historia, recibió la influencia de estas 3 grosas, ¿no? De la DST de Francia, de la CIA y del Mossad. Y eso hizo que tengamos 3 líneas, además de espías, porque vinieron a capacitar a nuestros espías de estas 3 agencias. Entonces ahí ya te generaron 3 líneas de espías distintas, y ahí ya empieza todo a desvirtuarse un poquitito. La que más influencia tuvo, y que hoy sigue teniendo esa influencia, y que la influencia que tuvo en su momento nos marcó para siempre, fue la CIA, por supuesto, que a mediados de los 50 empieza a meterse en los asuntos internos de toda América Latina. De hecho, yo en la ignorancia también CIDE y CIA, o sea, yo sabía que existía la CIA, porque todos sabemos que existía la Obvio. CIA, era medio de película, pero sabía que existía. Cuando hablaban de la CIDE, para mí era otra manera, era tipo la manera argentina de decirle CIA a la CIA. Claro, claro. Tipo, Y no estaba muy mal porque estaban todos ¿entendés? capacitados por la CIA. Sobre es todo. tipo RIP y claro, tipo muere en paz. Muere en ¿entendés? paz, sí, es lo Como- mismo. Era como Es lo mismo traducido. No, eran organismos distintos. El nuestro sí dependía un poquito de la CIA, sobre todo en ese Paz contexto descanses. donde los Estados Unidos estaban inmiscuyéndose muy fuerte en los asuntos de América Latina por el contexto de la Guerra Fría. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, había 2 potencias en un mundo bipolar y debían tener una influencia fuerte sobre países como el nuestro. Bueno, después fomentando un montón de dictaduras militares, ¿no? Y el asesinato de un montón de personas. Básicamente. Pero también esos golpes se dieron gracias a inteligencia que ya tenían puesta aquí en nuestro país y que estaba operando. Y la CIA se convirtió en un modelo a seguir para detener el avance comunista, ¿no? Los servicios de inteligencia en esa época, excepto el ruso, tienen un alto cariz anticomunista porque es la amenaza. Como a principios de los 2000 era el terrorismo, bueno, en ese entonces era el comunismo lo que había que combatir, La amiga. CIA también, digo, todos estos servicios de inteligencia dependen, o sea, o a priori los conocidos dependen del Estado Sí. en sí, o Sí. sea, los maneja el Estado. Exactamente, no el gobierno, No hay- el Estado. No son agencias independientes. No son agencias independientes, para nada. Ok. Bueno, entonces América Latina ahí empieza a llenarse y sobre todo de la CIA. A partir de los 50 la DST deja de tener tanta influencia, en fin. En 1955, Pedro Aramburu y la Revolución Libertadora, no sé si la recuerdan, que habían derrocado a Perón Me hacía muy suena. poquitito, no sé si la recuerdan. Bueno, cambiaron el nombre de la agencia y le pusieron CIDE, finalmente. 55, ¿no? 55, amiga. Le pusieron Secretaría de Informaciones del Estado, la CIDE, y así dispusieron que sus gastos pasaran a ser secretos. Porque hasta ahí, hasta la llegada de Aramburu y la mal llamada Revolución Libertadora, los gastos eran públicos y vos tenías que auditar los gastos que se daban para inteligencia, porque eran los gastos del ejército. Cuando llega Aramburu dice, estos gastos son secretos. Chauchis, son secretos. ¿Y ahí qué pasó? Lo que había generado el peronismo para investigar opositores empieza a ser utilizado en su contra, porque a partir de ese momento, de que los gastos son secretos y que Aramburu llega al poder, el centro de todos los espionajes era la izquierda y el peronismo. Sobre todo. Por supuesto que sí, era obvio que así sería, ¿no? Eran los objetivos número 1 de la CIDE, la izquierda y el peronismo, una CIDE ya muy influenciada por Estados Unidos, al punto de que estaba completamente capacitada, vinieron acá a enseñarnos a leer microfilms, todo el espionaje de esa época nos lo enseñaron ellos, básicamente, la CIA. Y extendieron así, bueno, por el tema de la Guerra Fría, sus tentáculos en todo nuestro continente. Esa movida de Perón de crear la CIDE para contrarrestar la inteligencia que manejaba el ejército, porque recordemos, hasta ahí la manejaba el ejército, la inteligencia, es exactamente lo opuesto a lo que hizo el kirchnerismo. El kirchnerismo primero vive 10 años, ¿no? De la CIDE como estaba. Bien. De la CIDE como estaba. Sí. Y después de una década de utilizar la CIDE a su favor o intentarlo, el kirchnerismo, le dio más recursos, todo lo que ya sabemos que hizo el kirchnerismo con la CIDE, comienza a fortalecer y a dotar de recursos al servicio de inteligencia militar. Y acá les voy a nombrar a alguien que les va a sonar un montón y que quizá no tenían muy en claro por qué les suena, el general César Milani. César Milani era
la persona encargada de armar este nuevo servicio de inteligencia. Un ejército ya no dominado por los golpistas influenciados por los Estados Unidos. Un ejército que se había casi desarticulado, armado básicamente hasta cero. No quedaba ninguno de los cabecillas de su momento. Y ahí dicen, bueno, la CIDE no me responde. La CIDE opera en contra mío. Voy a fortalecer el ejército. La investigación de inteligencia del ejército. Nakampop, supuestamente. ¿Qué pasó? Bueno, muy poca gente recuerda qué es lo que le hizo famoso a Milani, pero lo tuvimos todos muy, muy presente a Milani en los medios de comunicación, etcétera. Porque, claro, empezaba a sacársele poder a la CIDE para dárselo a otra persona. Y, obviamente, los poderes fácticos de nuestro país y los medios de comunicación empezaron a operar en contra de César Milani. Por supuesto que sí. Y por eso es que tuvieron tanta opereta, tanto juicio en contra. Y hoy es un tipo que está en el ostracismo, César Milani, básicamente, ¿no? Más allá de su historia como milico o lo que sea, a él, como a Vudú, por las AFJP le saltaron al cogote, a él por la inteligencia le saltaron al cogote. Okay. Y es más, fue tan fuerte la operación que lograron desarticular toda esta idea del kirchnerismo de armar una inteligencia a partir del ejército. Ok, no se pudo llevar a cabo. No se pudo porque lo hicieron de goma. Lo hicieron de goma, perdió mucho prestigio. Milani era uno de los enemigos públicos número 1 de la nación. Okay. Así te lo presentaban los medios en su momento. Nos olvidamos porque los medios operan mucho, pero esto fue fuerte. ¿Y qué era lo que decían los medios? ¿No te acordás? No, que era que por qué se la daban a él, que estaban generando una inteligencia que era solo para el kirchnerismo, que este tipo había sido parte de la última dictadura militar, un montón de cosas. O sea, ¿fanes de la dictadura militar? Sí, pero si Milani estuvo es mala la dictadura, no es así. Es un poquito así. Que era solo para perseguir opositores, digamos. Básicamente ahí ya me suma con ese debate fresco. Medio que fue y medio que sí. Siempre para eso. Pero toda la historia la CIDE era justamente eso lo que hacía. Los servicios de inteligencia funcionan para eso. Bueno, así se puede entender un poquitito por qué fue tan conocido Milani en su momento. Pero para entender por qué las operaciones contra Milani en ese momento y para entender por qué el kirchnerismo quería sacarle el poder a la CIDE y dárselo al ejército, es necesario hablar de él. De Jaime Estiuso, por supuesto que sí, chiquis. Llega el momento que tanto querían, que era que les cuente quién es Jaime Estiuso. Y se los voy a contar ahora a continuación. En verdad, Jaime no se llama Jaime. Otro que conocemos a partir del caso Nisman. Mucha gente. En la vida yo había escuchado hablar de Estiuso hasta que sucedió lo de Nisman. Mucha gente le pasó lo mismo que a vos, en un 99%. Y casi todos también vimos el documental de Nisman porque por primera vez aparecía se veía la cara de Estiuso. Que no se llama Jaime, chiquis, para nada. No se llama Jaime, se llama Antonio. Nació en San Justo, en La Matanza. El 21 de junio del 53, 2 años antes del golpe de Aramburu. Ingresó a la CIDE en el 72, con 19 añitos, y su categoría por la cual figura como nuevo empleado de la CIDE es administrativo, supuestamente. Y él lo que hacía era estudiaba en ese momento ingeniería de sistemas en la UBA durante el gobierno de facto de la NUCE, lo sumaron a él, a la CIDE. Él se entró con una dictadura. Estamos hablando del 72. 72, él se suma. O sea, fue clave durante la dictadura del 76. Estuvo por lo menos allí, se formó con esa escuela, con la dictadura del 76, con una inteligencia que lo que hacía era desaparecer personas. Así se forma Jaime Estiuso. En ese contexto se forma. Era un pichón ahí, Era un pichón, pero vaya si fue bien empollado porque terminó siendo lo que fue, al calor de la dictadura. Bueno, se le otorgó una identidad secreta a Estiuso. Era Aldo Styles, Harry Styles, no, mentira, Aldo Styles. Eso medio que te lo hacían a todos, vos llegabas y automáticamente... Él era administrativo, pero como te digo, yo te lo hago figurar como administrativo, pero en verdad este es un espía mío chiquitito que lo quiero ir formando. Ok, dejo de ser yo, digamos, para pasar a ser lo que vos me estés diciendo que yo sea. Exacto, Aldo Styles, a partir de ahora. Aldito. Pero terminó siendo después conocido como Jaime, en alusión a James Bond, por supuesto. Era como un mini James Bond. Entonces le empezaron a decir Jaime en vez de Aldo Styles y en vez de Antonio, que era su verdadero. ¡Miedo, boludo! ¡Arre! Perdón, sí. te hago una pregunta de antes. Amiga, ¿En qué año habían venido los servicios tipo la CIA, el Mossad, todo eso, a formar acá a la CIDE? A formar a la CIDE en los 50, 60, bueno, y estuvieron hasta hoy también están igual. Ok. Hoy están, pero llegaron en los 50 a pisar fuerte, que fue cuando se crearon. Él llegó CIDE... Super Yankee. Ok. Él llegó en plena Guerra Fría. Entonces él estaba... 5G de... El de la DST y el Mossad no debe haber... Del Mossad sí, pero de la DST no debe haber escuchado un porongo. Full
CIA. Full CIA, full, diría Listo, Tinelli. listo. A full. Listo. Bueno, James Bond, es decir, Jaime Stiuso, es decir, Aldo Styles, es decir, Antonio Stiuso, llegó a la dirección general en un momento de las operaciones de la inteligencia y fue durante el gobierno de Rodríguez Sá, en un contexto donde estaban volando presidentes a lo loco y Rodríguez Sá se quería asegurar que él no fuera uno de los que caían. Entonces dijo, ¿quién es el más poronga de este pabellón? Es Stiuso, lo pongo como capo de jefe de operaciones. Listo, pumba. Eso fue en el gobierno de Rodríguez Sá. No tenemos ni puta idea cómo Stiuso llegó a ser el más poronga, ¿o no? Sí, te lo voy a contar. Ese cargo que asume Stiuso en el gobierno de Rodríguez O sea, Sá ¿cómo pasó el pichón de 19 años administrativo a es muy sencillo igual. Jamie? Es muy sencillo y no te va a sorprender, incluso así te lo digo. No te va a sorprender y es muy simple, porque él llegó a ser la persona que es. A ver. Ese cargo que le da Rodríguez Sá lo había creado la Alianza cuando llegó al poder. Lo que hacía era colocar al dueño de ese puesto, al que esté en ese puesto, por encima de... Hay tres patas de la inteligencia. La pata de reunión, la pata de análisis y la pata de logística. Stiuso estaba por encima de las tres, así que tenía control de toda la información que debía llegarle al presidente. Vos tenés supuestamente tres interlocutores ahí. Ok. Ese vínculo solo lo tenía Stiuso. Pasó a dar de ser 3 interlocutores a ser uno, que ese era el del medio. Entre estos 3 interlocutores iban Y el Stiuso Estado. y Stiuso y el Estado. Exactamente. Entonces él podía filtrar lo que le daba el Estado y lo que no le daba el Estado. Ahí ya empezás a ver el nivel de poder que manejaba este tipo. Era ¿no? el único que manejaba literalmente El único. toda la información. No El había único. nadie, o sea, él manejaba la información como se le cantaba un huevo, además. Todo. Él le podía contar o no contar al presidente si quería, ¿eh? Y viceversa. Y viceversa también. Así fue, amiga, como Decisión Stiuso- política. Decisión política De de la Rodríguez alianza. Sá. Exactamente. De Rodríguez Sá en ese contexto. De alianza, la de la alianza fue crear este lugar. Ok. Donde haya todo en una sola persona. En otras palabras, básicamente, quien ocupa eso es el nexo, ¿no? Como decíamos recién, entre los servicios de inteligencia y la presidencia. Básicamente, el interlocutor. El papa, podríamos decir, de los espías. Sí, boludo. Es eso, es eso. ¿Cómo llega Stiuso a ser tan grosso, amiga? Que es lo que vos me decías. ¿Cómo llega a ser tan poderoso Stiuso? Es muy sencillo y es gracias al conocimiento y al control de lo que se conoce como las carpetas. Ese fue su trabajo durante mucho tiempo. El armado de carpetas. La recopilación de información de personalidades públicas y de personalidades importantes de la política y de los medios de Y comunicación. después tenía toda esa información acá. Acá y en unos cajoncitos, en unas carpetitas. Gracias a el armado de carpetas es que él llega a tener ese poder. Wow. La información que producían los servicios de inteligencia sobre la vida de políticos, como dijimos, empresarios, funcionarios judiciales, policías también, periodistas, etc. Toda esta era recopilada por Stiuso. Esas carpetas le permitieron escalar un montón dentro de la estructura de poder, no solo porque extorsionaba a él a la gente con esa data, o los amenazaba a sus jefes técnicos, ¿entendés? Y a sus jefes políticos diciéndoles, mira que yo tengo esta data, mira que yo tengo esta data, también tengo data tuya, Wow, No solo a base de extorsión y boludo. amenazas creció Stiuso, sino que también lo hizo porque muchos de esos jefes técnicos y políticos que él tenía y que siempre tuvo en la CIDE acudían a él para contar con su información. Todos los sectores del poder de la Argentina necesitan de los espías Obvio. para poder extorsionar a sus rivales Obvio. del contexto. Obvio. Entonces todos lo conocían porque él era el que tenía las carpetas y las carpetas eran muy necesarias en el ámbito político, comunicacional, empresarial. Sí, las y él carpetas era eran como el todo. único que las tenías todas juntas, porque digo, Exacto. vos tenés 10 espías, los 10 espías, uno ve a los políticos, uno ve a la yuta, Y ni uno ve siquiera. uno ve a este. Bueno, y después siquiera, yo solo amiga. tengo la data de la yuta. Sí, pero ni siquiera es así, porque eso es darle mucho poder a un espía, decirle, investigame a Tinelli. Yo te mando varios espías a investigar a Tinelli. Uno me investiga las cuentas, otro lo sigue en sus vacaciones, otro hace esto. Entonces, Y toda la información, la única persona que la que la unificaba unificaba era él. Uy, así construyó su poder. Y ahí Mucho. tiene mucha lógica. ahora, qué pelotudo el que le dio ese primer poder, que parecía Qué repichi porque pelotudo. sos administrativo, pero no. Eso iba haciendo Stiuso, pero él tiene una explicación que es muy... me flasha a mí cuando la escuché. Eso iba haciendo, ¿no? Y así fue ganándose algunos favores, etcétera. Y hay una frase que se la adjudica a Stiuso, que es esta que te digo, y que resume para mí cómo escaló gracias al miedo. Él dice... ¿Sabes cuándo le tenés miedo a alguien que es tu subordinado? Porque él escaló muchísimo. ¿Sabes cuándo es que vos le tenés miedo a tu subordinado?
cuando tenés el culo sucio. Esa es su frase de cabecera. Y vaya si tenía verdad en esa frase, porque así escaló, porque los de arriba tenían su culo tenían el culo La sucio. suerte que él tuvo es que estaban todos re sucios, claro. Totalmente, que no había, estaban más sucios que un cajón de papas. Una bolsa Igual de papas. convengamos que para ser espía medio matufia tenés que ser. Y sí, por supuesto que sí, amiga. En fin, nada, ese es Estiuso. Esa es la historia de Estiuso y es como Wow. llega Estiuso a ser lo que es Estiuso. Y hoy conocido por todos. Hoy Estiuso Como sí, re loca y re simple al mismo tiempo, pero muy es re sencilla, loca, boludo. pero a la vez re loca. Y hoy sigue teniendo un poder bárbaro. Estiuso vive en los Estados Unidos. Ya no es más el jefe operativo de los espías, pero sí controla todo este sector que responde en los servicios de inteligencia a Estados Unidos de Norteamérica y que han sido formados por la CIA. Ok, Él ¿y sigue hoy en día para qué? Por ejemplo. para defender los intereses de Estados Unidos en nuestro territorio. Ok. Eso es lo que hacen, Ok. básicamente. Investigan gente que podría llegar a nuestro tipo Miriam Bergman que dice Claro. no le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional. Exacto, Por exactamente. ejemplo. ¿Y qué hacemos? Una campaña de desprestigio. Yo tengo toda esta carpeta de Miriam Bregman. Hizo Listo. esto, hizo esto. El papá de Miriam Bregman hizo Bastante. esto una vez. El tío de Miriam Bregman una vez pisó un Ok. perro con el auto. Listo. Ok. Hasta a ese nivel son las carpetas. Ok. El tío pisó un perro con el auto y lo tengo filmado que no paró a ver cómo estaba el perrito. Ese nivel son las carpetas que maneja la Sí, inteligencia. sí, sí, sí. Uno escucha todo esto y dice, che, yo también quiero participar de esto. ¿Cómo hago para entrar? Yo te cuento, amigo. Literal. No es fácil. La gente de la CIDE le dice la casa. Para entrar a la casa, dicen ellos. De Gran Hermano. Para entrar a la casa. Yo he hablado con personas integrantes de la CIDE en su momento. Le dicen la casa. ¿Cómo se ingresa a la casa? Bueno, por recomendación, nada más, de miembros de los servicios de inteligencia. Es la única manera que vos tenés para ingresar. Yo podré entrar, ya estoy grande. Tenés ¿no? que tener algún amigo adentro, amigo. Y tengo que tener menos de 20. Y sí, tenés que ser pibita. Es la única forma, la verdad, para entrar, o la más efectiva, en verdad, según la fuente que vos le consultes, ¿no? Es también el mecanismo más lógico, igual, para producir, yo qué sé, un círculo. Sí, obvio. Es lo más lógico, lo hace. Obvio. Todos los servicios de inteligencia del mundo son Obvio, endogámicos, ¿no? No es obvio. solo un ejemplo nuestro, ¿no? Sí, obvio. O sea, eso hasta no me parecería mal, quiero decir. En un punto, no. Mínimo tenés que confiar en la gente que tenés cerca para formar parte de un servicio de inteligencia. Y sí, lo que tiene de malo eso, amiga, es este crecimiento endogámico que te digo y se genera como una especie de familia de la inteligencia. No Ay, tanto- qué divertido pertenecer igual. Sí, o sea, re a la borde y casa, re a la turbio, casa. pero es como la elite de la elite sos. Pero ojo amigo, pues tenés otra chance para entrar, porque no es la única, y sobre todo ahora que se llama AFI y ya no CIDE, también podés entrar gracias al partido gobernante, porque el partido gobernante en los gobiernos democráticos sumaron un montón de peronistas y radicales que hoy están dentro de los servicios de inteligencia y las dictaduras a militares que hoy siguen estando, porque vos después no lo podés echar. Podés Es echar muy sin- raro el caso de echarlo. Sí, Es muy raro el caso de además con la echarlo. información que tienen es medio peligroso echarlo. Y vos además no es sabés qué raro. está haciendo cada espía, entonces no sabés a quién tenés que echar. Porque ahora te voy a contar algo Bueno. muy lindo y es a quién responden los espías. Claro, amiga. ¿cómo no sabes qué está haciendo cada espía? No sabés qué está haciendo el espía porque es secreto. Ahora te voy a contar. A quién responden y quién controla a los espías. Supuestamente responden a la voluntad del presidente, lo dice la Constitución, lo dice la ley 25.520 de inteligencia. Sería lo más lógico, además, Es lo más ¿no? lógico. El Dice que- sentido común también lo dice. Dice textual, me lo transcribí acá. El presidente fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia. O sea, desde los sellos también es el presidente, supuestamente, porque el presidente también pone al secretario o subsecretario de inteligencia. Y vos decís, ahí tiene que andar. ¿Cuál es el problema acá? Es que los agentes figuran con un cargo que después no es el que tienen. Trabajan haciendo cosas completamente distintas a las que figuran en su recibo de sueldo. ¿Pero por qué? Porque así funciona la inteligencia. Porque si yo tengo en un papel que dice, Jan está investigando a Tinelli, en una, Tinelli, que también tiene sus amigos en los servicios, le va a llegar, che, vi un papel que dice que te están investigando tus cuentas. No, bueno, pero Yo acá pero es como anarquía, espía, boludo. Yo como esto todo espía el- no puedo tener un recibo de sueldo que diga, soy espía y cobro por ser espía. Claro, no podés. De hecho, todos los Está bien, ministros... yo eso lo entiendo, yo eso lo banco. Todos Ahora, los yo como ministros- presidente, junto a todos los espías, y le digo a vos a quién estás investigando, que no me lo pongas en ningún papel, pero decímelo. Pero no se sabe la identidad. No se secreta. sabe la identidad. Es secreta. Aldo Styles, ¿entendés? Todos Pero- los ministros tienen que firmar a principio de año las designaciones en cargos de personas que figuran como administrativos del Ministerio de Cultura, que en realidad son espías. Pero cada uno se lo Claro. que quiere, entonces es medio... Efectivamente, amiga, pero ahí vos decís, ¿qué es lo clave? ¿Qué es lo que falla? ¿Quién lo controla? Porque, la verdad, ¿quién carajo controla a esta gente? ¿Te va a sorprender la respuesta? Estiuso. No, el Congreso Nacional es la que controla a los espías y es también el culpable en democracia de que funcionen de la manera que funcionan. Porque existe la Comisión Bicameral de Fiscalización, amiga, de los organismos y actividades de inteligencia. Se llama así la comisión. ¿Quién está? Fernando Iglesias, boludo. Chúpenme un huevo. Bueno, está el abogado de Carrizo. Y No. el abogado de Carrizo, el del atentado contra No, Cristina, bueno. es asesor de ahí, de la Claro, bicameral. Claro.
Claro, es asesor. claro. Ese tipo de gente está ahí, ¿no? A ver, ¿cómo las controla el Congreso? Esto lo voy a decir bastante fácil. Tienen que analizar este plan de inteligencia nacional que elabora el Servicio de Inteligencia y que lo presenta en un informe final a fin de año. Lo que hacen también es que como los gastos son secretos, no se pueden controlar específicamente para qué se utilizó este dinero, ¿entendés? Porque los gastos son secretos. No, chicos, pero esto es una joda. Poco y nada se verifica en la práctica, básicamente. Por un lado están los legisladores que reciben algunas planillas con gastos, donde se informan gastos que se ejecutaron, pero no dicen precisiones, no dice este gasto fue para esto, dice se gastó 100.000, se gastó un 1 millón. peligro, amigo. Y por otra parte, los seguimientos a los políticos, empresarios o periodistas, que son tan reales como ilegales, no se informan. No se informa que Amajul se lo está investigando, no se informa que Roberto Navarro se lo está investigando, no se informa eso. No se informa. Entonces no hay manera de que alguien lo controle en el Congreso. No es nada gracioso. No es nada gracioso, te boludo, estás pero es la riendo. realidad. Te estás riendo, no solo no es gracioso, sino que es terrible, boludo. ¿De qué te reís? Es peligroso. Ian Soler ha sido investigado, No, por ejemplo. y de ahí sale específicamente también, como hace un rato Pato hablaba de las carpetas que tenían los cajones, que ahí sale el famoso carpetazo. Y Claro. acá salen también una parte de esa plata que no tiene registro, pasa a estar en negro y se le entrega en sobres de papel madera Exacto. a los espías para que puedan manejarse las operaciones. Porque los Esos espías... son los famosos sobres que se habla todo el tiempo en los medios. Exacto. Che, es gravísimo. Es gravísimo. Los espías no solo laburan ellos solitos. Por ejemplo, yo soy espía acá en Cítrica. Y yo quiero data tuya, ¿entendés? De tu empresa de construcción, Agustín Azul. Entonces, ¿qué hago? En una, yo no te puedo contratar a vos también. Pero yo tengo mi sobre lleno de guita en negro. Y yo lo que hago es te doy de ahí. Y te doy de ahí. Y ahí te tengo vos informándome qué pasa en tu constructora. ¿Entendés? Está. Che, yo quiero decir algo. Si alguien quiere saber lo que pasa en Cítrica, Si me quieren pasar plata, yo les cuento. yo acepto sobres, pero Y con respecto a esto último si que te son decía... dólares, mejor. Con respecto a esto último que también decía O Ian, euros. que son las investigaciones a políticos y periodistas, es muy interesante porque tiene un nombre Deja eso. de reírte, porque es gravísimo lo que estás contando. Y si te seguís riendo, voy a creer que estás parte de un servicio de inteligencia. Pero no sabes qué lindo lo que te voy a contar. ¿Sabes cómo se llama? Se llama la cadena de la felicidad, Tuti. Es como se llama Te estás comúnmente. riendo, pará de reírte. Pero se llama cadena de la felicidad. ¿Qué quiere que te lo diga? Triste. Se llama así, cadena de la felicidad a los pagos a periodistas. Se llaman así. Y a medios de comunicación. Se llama cadena de la felicidad. Así le dicen en los servicios. A los fondos con los fondos secretos de que bien decía Ian, de estos sobres, ¿no? ¿Qué es lo que le piden a los medios y a los periodistas? Bueno, no sé, que sean un tercero en su interna, que incentiven cierta mirada optimista Basta, sobre tal basta. candidato, sobre tal gobierno de turno. Hasta acá llegué, tengo mucho pánico. No quiero hacer más este programa. Vos sabés que nos van a venir a matar por esta sección, ¿no? Y nada, también llega hasta los jueces y a los funcionarios de los tres poderes que actúan como informantes de los servicios de inteligencia. Muchos jueces, Confirmó fiscales. que Berbisky es del servicio. Eso se puede ver solamente ingresando a ver quiénes financian el cohete a la luna No, bueno, y te vas a chicos, dar cuenta basta, listo. de dónde vienen. Ahí está Jaime Estiuso, para los que no lo conocen, esta es Bien, su si carita. queríamos estar mucho más en la mierda de la que ya estamos, mostramos la cara de este uso al aire. Divino, hermoso. Y tenía mucha más data para contarlos porque claramente esto es larguísimo. Les voy a cerrar con una datita bien cortita y es el final de la CIDE. Bueno, pero no te rías más. Y ya me voy, esto es serio. Pero, y dejar- No le quiero caer más el programa a Tevichecho, que ojalá le haya servido, Esto amigo, es que vos serio. periodista de data. Obviamente que no hay logros que la CIDE nos pueda mostrar, ¿no? Por un lado, porque supuestamente lo que hacen es secreto. Es secreto, ¿no? Pero sí son muy notorios Deja los de casos. reírte, pelotudo. Pero sí son muy notorios los casos en los que la CIDE, bueno, nos ha fallado a la población, muchísimo. Si hay grandes fallas en el trabajo de los servicios de inteligencia, tenemos el atentado a la Embajada de Israel en el 92, la AMIA en el 94. Si nos vamos un poquito más atrás, tenemos los levantamientos cara pintada, que no lo supieron avisar, ninguno de los servicios de inteligencia, o no quisieron, ahí está la cuestión. Che, el bombardeo a A la plaza en su momento, pero eso fue previo al armado posta de los servicios de Ok, inteligencia. no existían ahí. No existía la CIDE como tal. Pero con la CIDE ya inventada te estoy hablando. Bueno, lo de la tablada, el levantamiento del regimiento de la tablada, eso que hizo el MTP tampoco fue informado. Pero hay un par de fallas muy recientes que son las que toman, en definitiva, la que empujan al kirchnerismo a tomar la decisión de que se termine la CIDE y se empieza a llamar AFI. Y arman otra cosa nueva. Una, aparece Sergio Massa. No anticiparon, y esto hizo enojar mucho a Cristina, que Sergio Massa se iba a lanzar como opositor. No se lo anticiparon, y eso le hizo enojar muchísimo. Operaron para ella a favor de Sergio Massa y en su contra. Hola, soy Sergio Claro, Massa. boludo. Hola, Sergio. Obvio, amiga, porque esto te lo tiene que avisar la inteligencia. Esto te lo tiene que avisar, si sos presidente, ¿no? Tampoco ayudaron a controlar o a contener el avance de las causas judiciales en contra de los funcionarios del kirchnerismo. Eso también, eso fue sorpresa para el kirchnerismo, y eso no le gustó. Y por último, el rol que tuvo
Jaime Estiuso en la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner. Ese combo es lo que hizo que Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo en general, terminen con la CIDE y creen la AFI. En otro momento, si quieren, les cuento más cosas. ¿Qué es la Agencia Federal de Inteligencia? La Agencia Federal de Inteligencia, efectivamente. Hay mucho para contar. La inteligencia igual se usa también para el bien. A veces es el caso de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh le avisó a los cubanos que iba a haber la invasión en la Bahía de los Cochinos porque él aprendió a criptología, por ejemplo. Se puede usar para el bien, no es solo para el mal. Pero en fin, hay mucho para hablar. Espero que esto les haya servido para tener medio una base, ¿no? De qué son los servicios de inteligencia. Y Yancho nos va a aportar ahora un datito. Quiero decir una sola cosa. Cuando se crea la AFI, también se traslada lo que después le podés dedicar otra columna entera, que es Sí. la Escuela de Espías. ¡Sí! Que está dentro de la Agencia Federal de Inteligencia. Que suena ¿Y divino. quién fue en el 2015 designado como el director de la Escuela de Espías? ¿Quién? Tengo muchos años de experiencia jugando en primera. ¡Grande, Marcelo! ¡Claro que sí! Ahora estoy en el ¡Marce! vestuario Che, de la para, yo sé primera que es D. retarde, pero tengo un par de preguntas cortitas, muy cortitas. Por ejemplo, hoy la CIDE no existe como tal, pero sigue habiendo un montón de espías de la CIDE que se manejan como medio individualmente Sí. o por fuera, pero Sí. que no responden al Estado. Sí. Hoy el servicio de inteligencia que responde al Estado es la AFI. Sí. Y lo de Cristina y Revolución Federal y gente charlando y hablando de matar a Cristina, ¿eso no es una falla también? Por supuesto. No, amigo, negro. sí, venimos acá. No, negro, dice él que él es especialista. Listo. Pero es una recontrafalta. No, pero claro, porque decís todo esto y dan hijos de remil puta, ¿qué Estamos mierda hundidos están todos. investigando si no están investigando? Si hay de repente un montón de pibes que están saliendo a hacer una movilización donde tienen una guillotina y no los estás investigando, y si los estás investigando, ¿no sabías que estaban mandándose todos estos mensajes en un grupo de WhatsApp bastante abierto? La CIDE suele sumar gente de ese estilo a sus filas. Entonces, quizás se les arrimaban a los de Revolución Federal, los muchachitos de la CIDE mala. Más podemos para decir. matarla que para Más para prevenirla. sumarlos y manipularlos que para otra cosa, no que para prevenir lo que hacen. Bueno, y la AFI, ¿qué mierda estaba haciendo? mientras En tanto? definitiva. ¡Ey, yo quiero que me recluten! ¿Qué obra social te toca? Dice Topo. La obra social del espía, boludo. Una de las mejores del país. Una de las mejores. Para Tiene- mí, Osde, te tiene- toca. Lo que te cobran es secreto. Es entre vos y la obra social. En fin, ahora sí, nos vamos para que venga el señor Esteban Tevichecho. Espero que les haya gustado. Guacho. Ahora me voy y voy a leer todos los mensajes que mandaron, que son una millonada y que no tuve tiempo de leer porque No estuvimos se en las hablan entre corridas. sí, se Sí, se recelan. recelan, vi que se recelaron algunos con otros, algunos temen por mi vida, no se preocupen, mi vida ya está perdida. Nos vamos a ir. Sí, pero mi cara está al lado de la tuya, boludo. Caíste conmigo, boludo, caíste conmigo.